El día de hoy nos toca hablar de opioides. Para completar, digamos, en realidad faltaría todavía un video de anestesia, pero para intentar completar farmacología del dolor, vamos a hacer este video de opioides que yo la verdad tenía la esperanza de que nunca llegara, pero nada, la vida es así, tocó hacerlo. A ver, ¿por qué digo esto? Es un tema muy largo, es un tema muy complejo y la verdad es que yo no estoy seguro de si un video de a lo mejor 20 minutos o de lo que vaya a durar va a estar a la altura de la circunstancia. Sin embargo, bueno, supongo que va a haber gente a la que le va a servir, así que vamos a hacer el intento. Para empezar, vamos a hacer un repaso fisiológico que más que repaso va a ser recortar algunas partes para hacerlo encajar de la mejor manera. ¿Por qué digo esto? Porque los opioides van a actuar en un montón de lugares, no van a actuar en un solo lugar. Sin embargo, la explicación que yo voy a dar nos va a servir bastante para entender el mecanismo de acción analgésico de estos fármacos. Y quizá, bueno, va a haber algunas cositas que van a quedar afuera, pero lo principal, que yo creo que es la parte de la analgesia, va a estar. Entonces, el sistema de analgesia endógeno va a ser el blanco sobre el cual nosotros vamos a tener que pararnos para entender el mecanismo analgésico de esta medicación. Vamos a intentar recordar cómo funcionaba. El dolor es captado por una neurona, ¿sí? A través de un estímulo específico, ¿sí? Que es a través de receptores nociceptivos. Esta neurona va a enviar la información hasta la primer sinapsis. La primer sinapsis ocurre dentro de la médula espinal. Esta primer sinapsis, luego de ocurrir, envía a través de un nuevo axón más información que va a subir. Previamente, antes de subir adentro de la médula, la información va a cambiar de mi cuerpo, es decir, se va a decusar. Todo lo que yo capte y reciba con un hemicuerpo va a ser procesado por el hemisferio contralateral, ¿sí? Esto es todo anatomía, primer año. Esta información va a subir hasta el tálamo. En el tálamo se va, digamos, a enviar eventualmente a el centro de procesamiento de la corteza cerebral que corresponde, ¿sí? Ahora, el tálamo también, además de enviarlo a la corteza, va a enviar señales intentando estimular al sistema de analgesia endógeno. A su vez, la corteza también es capaz de enviar señales que estimulan el sistema de analgesia endógeno. Y este sistema se va a ver representado por la sustancia gris periacueductal, que acá la puse como SGPA, y los núcleos del RAFE, que están ubicados entre el bulbo y la protuberancia. Ya sé, se dice RAFE, pero a mí me gusta decirle RAFE. A su vez, una vez activados estos núcleos, la información va a bajar a través de la médula espinal hasta las neuronas encefalinérgicas. Esta neurona que está abajo se encuentra en la médula, ¿sí? Tiene un axón muy cortito y la siguiente estación, luego de actuar sobre el estimular, digamos, a la neurona encefalinérgica, va a ser intentar intervenir la primer sinapsis de todas, que es la que está representada con el número 1. ¿De qué manera? Bien, va a enviar diferentes sustancias, ¿sí? Que nosotros llamamos péptidos opioides, o también le podemos decir opioides endógenos, que van a modular el estímulo, o mejor dicho, la calidad del estímulo doloroso que nosotros estamos sintiendo. Estas sustancias son endorfinas, encefalinas y dinorfinas, y van a actuar sobre 3 receptores fundamentalmente, que son los receptores presinápticos de tipo mu, delta y kappa. Todos estos receptores están acoplados a proteínas GI. ¿Estamos? De esta manera vamos a regular la señal nociceptiva. Sí, ya sé, seguramente más de uno debe ser neurólogo o ayudante de neurofisio o ayudante de neuroanato o cualquiera de esas cosas. Pero no hay que olvidarse de que esta es una explicación conceptual. Entonces, ¿qué son los opioides? Yo
me atrevería a definir a los opioides como toda sustancia capaz de actuar sobre los receptores del sistema de analgesia endógena. Es decir, sobre los receptores mu, sobre los receptores delta y sobre los receptores kappa. ¿De qué manera? Y siendo agonistas de los mismos, ¿sí? Tanto totales como parciales. ¿Cuáles son los efectos que nosotros vamos a ver de la activación de estos receptores? Va a haber efectos que van a ser propios del sistema de analgesia endógena, como por ejemplo la analgesia. También, porque yo ya dije que los opioides no actúan únicamente en este sistema, vamos a tener un montón de efectos más que están, algunos sí y otros no, relacionados con la analgesia. Para empezar, por ejemplo, no solo es analgesia. Al actuar también en el sistema límbico, la percepción emocional del dolor también se va a ver alterada, ¿sí? Digamos, un dolor puede, valga la redundancia, doler mucho, pero el sistema límbico es el que le da más o menos drama a ese dolor, ¿sí? Otros efectos, por ejemplo, son los de tipo sedativo, la depresión del centro respiratorio, miosis, porque también hay de estos receptores a nivel ocular, inhibición del reflejo tusígeno, muy importante para todas las indicaciones que no, digamos, que no tengan que ver con la analgesia. Yo creo que una de las más importantes es la inhibición del reflejo tusígeno. Después vamos a tener euforia o disforia, dependiendo de qué fármaco, perdón, dependiendo de qué receptor estemos hablando, porque puede ser, por ejemplo, un receptor de tipo mu, que nos va a producir más euforia, o si activamos el receptor delta más que el mu, nos va a producir más un fenómeno disfórico, ¿sí? Después vamos a tener otros efectos que, por ejemplo, la disminución de la motilidad intestinal es un efecto meramente periférico. Es decir, en los plexos que se ubican a nivel mioentérico, hay receptores para estas sustancias que van a producir, entre otras cosas, disminución de la motilidad intestinal. También hay disminución de las secreciones a nivel intestinal. Algo que yo me olvidé de poner, pero también existe ese fenómeno, ¿sí? Y también a través de estos mismos receptores que se encuentran en ese lugar. Es bien periférico esto. Y después, por último, yo puse bradicardia acá, que esto se produce más que nada por un fenómeno vagal, ¿sí? O sea, es un estímulo vagal de origen central, ¿sí? Del tallo del encéfalo, ¿sí? Del bulbo. Bien, vamos a hablar de los fármacos. Los tenemos clasificados en 4 grupos. El primer grupo es el viejo y conocido grupo de los agonistas. En este grupo vamos a encontrar a la morfina como droga patrón de todo el grupo. Y yo diría que es probablemente el fármaco más utilizado de esta familia en el ámbito hospitalario. La morfina se usa yo creo que en todos los hospitales del mundo usan morfina. Es imposible que no usen morfina. Paciente con dolor crónico, en algún, digamos, si el dolor crónico lo amerita, en algún momento cae en la morfina, ¿sí? Después tenemos algo que se llama opioides débiles, digamos, están por un lado los fuertes y por otro lado los débiles. Los fuertes en este caso son los que están en negro y los débiles son los que están como en un color violeta. La codeína, el prepoxifeno y el tramadol serían opioides débiles. Por ejemplo, la codeína prácticamente no se usa con finalidad analgésica, sino que se usa fundamentalmente como antitusígeno. Si en el ámbito hospitalario no se ve mucho en general, yo creo que más que nada ahora con el coronavirus se empezó a ver más la indicación antitusígena en el ámbito hospitalario, pero si no era algo más de tipo ambulatorio. Y después tenemos al propoxifeno o dexpropoxifeno y al tramadol, que estos sí se suelen ver y muchas veces se combinan con fármacos, quizá con AINES, para poder potenciar un poco la respuesta analgésica. Después tenemos otros fármacos como la metadona, la meperidina, la oxicodona, la hidrocodona, el fentanilo y el remifentanilo, de los cuales los más importantes serían, por supuesto, la morfina a la cabeza, la metadona, la meperidina y el fentanilo, ¿sí? El resto es como que, no voy a decir que no son importantes, pero
tiene una importancia un poco menor debido a que, por ejemplo, es mucho más usada la metadona o la morfina ni hablar, ¿no? Pero por ahí la metadona o el fentanilo, que el fentanilo se usa un montón en todo lo que es anestesia, que la oxicodona o que la hidrocodona. ¿Sí? Entonces, hasta acá vamos con los agonistas, ahora lo vamos a retomar en un ratito, pero después tenemos otro grupo que son los agonistas parciales. Ya los conocemos, son fármacos cuya actividad intrínseca se encuentra entre 0 y 1, es decir, no tienen la capacidad de activar la totalidad de respuesta del sistema. Acá tenemos a la buprenorfina como droga patrón. Yo la verdad es que no me acuerdo en el material de estudio de la cátedra si no es el único agonista parcial que figura, pero sí hay un nuevo grupo que es interesante, que son los agonistas antagonistas. Es decir, son agonistas kappa, antagonistas mu. ¿Sí? Acá tenemos a la nalbufina como el fármaco más importante, también está la pentazocina y hay algunos fármacos más, pero yo me quedé con estos dos nada más. Y lo que tenemos que pensar de estos fármacos más que nada es que al ser agonistas kappa, antagonistas mu, van a tener mucho más efecto sedativo de lo que va a ser el efecto quizá analgésico típico del agonismo mu. ¿Sí? Y por último tenemos a los antagonistas, como por ejemplo la naloxona o la naltrexona, que ahora vamos a hablar de ellos en un minuto. Vamos a hablar un poco de la morfina. Yo no acostumbro a hablar de farmacocinética, explayarme demasiado en ese sentido, pero como la morfina es tan importante, voy a hacer un pequeño paréntesis con ella y después de última con los fármacos que sigan voy a hacer alguna que otra aclaración como para que se entiendan las diferencias fundamentales entre cada uno. Bien, la morfina, para empezar, en cuanto a vía de administración, yo creo que admite todas las vías de administración que puedan ocurrírsele a una persona, la morfina las va a admitir. Fundamentalmente se da por vía endovenosa y por vía oral, ¿sí? Pero admite la verdad cualquier tipo de vía de administración. Por vía oral va a tener una biodisponibilidad del 30%. ¿Esto qué quiere decir? Esto es fundamental para el momento en el que yo calculo la dosis de morfina que le tengo que dar a una persona, digamos, cuando hago el switch de endovenoso a vía oral. ¿Cómo funciona esto? Vamos a suponer que yo tengo un paciente que llega al hospital por mal manejo del dolor en contexto de una enfermedad oncológica avanzada. ¿Sí? Bueno, yo puedo intentar probar, si yo sigo la escalera de dolor, puedo intentar probar con un AINE, puedo probar con muchas cosas, pero seguramente no voy a tener muy buena respuesta solo con AINES, ¿sí? Va a depender mucho del tipo de tumor, va a depender de un montón de cosas, pero en general los pacientes oncológicos requieren un abordaje bastante amplio, es decir, yo tengo que darle un AINE por el componente inflamatorio, pero también le puedo dar un corticoide por el componente inflamatorio. Tendría que darle un opioide y tendría que darle, si es un tumor sólido y lo amerita, también algo para el dolor neuropático, ¿sí? Pero vamos a centrarnos únicamente en los opioides. Después, en todo caso, haré un video corto hablando de escalera del dolor y todas esas cosas. Si yo le doy morfina, lo más probable es que yo, si el paciente tiene un dolor 10 en 10 y le doy una ampolla de morfina en 24 horas, no le haga mucho. Por ahí lo ayudo, pero la verdad es que igual es que la dosis de morfina es muy independiente de cada paciente. Es decir, a lo mejor un paciente con un determinado cáncer necesita 2 ampollas de morfina en 24 horas y otro paciente con el mismo cáncer necesita 5. O sea, la verdad es que depende mucho de cada paciente, pero si el dolor es 10 en 10, la verdad es que una ampolla probablemente no le haga nada. Vamos a suponer que necesita 3 ampollas de morfina. Cada ampolla de morfina tiene 10 miligramos de morfina. Es decir, yo en 24 horas a ese paciente le estoy dando
30 miligramos. Una biodisponibilidad oral de 30% quiere decir que yo tengo que calcular en base a esto cuánta morfina le tendría que dar por vía oral para igualar esa bioequivalencia. ¿Sí? Para hacerla corta, vamos a hacerlo todo por 3. Es decir, si yo le estoy dando 3 ampollas que son 30 miligramos, yo lo que tengo que hacer es multiplicar por 3 esa dosis para poder alcanzar una biodisponibilidad oral que pueda cubrir la demanda que tiene este paciente. Es decir, le tendría que dar 90 miligramos por vía oral en todo el día. ¿Sí? Pero vamos a seguir un poco más. Bueno, tiene una moderada unión de proteínas plasmáticas. Esto me va a importar más que nada para entender que en lo que son interacciones farmacocinéticas no va a tener fuertes interacciones, por ejemplo, con anticoagulantes o con antibióticos que se unen mucho a proteínas. Y después se va a metabolizar en el hígado dando 2 metabolitos, de los cuales está morfina 6-glucurónido y morfina 3-glucurónido. El morfina 3 es un metabolito inactivo y el morfina 6-glucurónido es un metabolito bastante más activo que la morfina. Y de hecho, en caso de que la función renal, ¿sí?, que es la que se encarga de eliminar la morfina, en caso de que la función renal esté disminuida, cuando aparezcan efectos tóxicos, va a tener que ver con la acumulación de este metabolito, del morfina 6-glucurónido. Y acá es a donde quería llegar. La vida media de la morfina es aproximadamente de 4 horas, ¿sí? Está entre 3 y 5 horas. Y el intervalo entre dosis que se suele dar en esquemas estándar suele ser idéntico a la vida media de la morfina, ¿sí? Porque se observó que más o menos cuando llegás a las 4 horas de la última dosis empieza a haber un deterioro respecto a la analgesia. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si yo, por ejemplo, a un paciente le doy una dosis a las 8 de la mañana, a las 12 del mediodía va a estar empezando a tener dolor de nuevo. Entonces yo, si volvemos al caso que dije antes de los 90 miligramos, tengo que encontrar la manera de la que esos 90 miligramos estén distribuidos a lo largo de todo el día de la forma más eficiente posible, ¿sí? Los comprimidos de morfina son de 30 miligramos y cada pastilla, y yo tendría que, a lo mejor, ver cómo se la doy, porque si yo le doy en 3 pastillas distribuidas de forma idéntica durante el día, va a ser cada 6 horas, es decir, va a tener, justo antes de cada dosis, va a tener 1 hora y media, 2 horas de bastante dolor, ¿sí? Quizás se resuelve partiendo alguna pastilla, quizás se resuelve reforzando alguna dosis. De hecho, muchas veces lo que se hace es justo antes de irse a dormir, para no tener que despertarse en el medio para tomar una nueva dosis, se suele dar una dosis un poco más alta para poder extender un poco el efecto analgésico de la morfina durante el sueño. Vamos a continuar con otros agonistas y vamos a ir comparándolos en base a la morfina. Bueno, de la codeína yo ya dije que no se usa mucho como analgésico. Es básicamente metilmorfina y se va a metabolizar a morfina, entre un 5 y un 10% es lo que se metaboliza a morfina. El resto se elimina con un metabolito inactivo y el principal uso es antitusígeno. Después tenemos al fentanilo y sus amigos. Lo digo de esta manera porque básicamente lo importante es el fentanilo y el remifentanilo. El fentanilo es bastante más potente que la morfina, ¿sí? Unas 100 veces, y tiene una vida media cercana a las 7 horas. Se usa mucho en todo lo que es anestesia, pero la realidad es que el remifentanilo tiene una vida media bastante más corta, es de unos 15 minutos, y tiene la propiedad de que no se acumula. Entonces, el remifentanilo tiene un perfil hemodinámico bastante más estable de lo que es el perfil del fentanilo. Con lo cual, el remifentanilo está más interesante para procedimientos anestésicos, porque si yo al paciente lo tengo que tener dormido y anestesiado, y analgesiado durante muchas horas, en el momento en el que yo retire la medicación, si es un fármaco que se acumula,
va a quedar con algún efecto residual y yo voy a tener que estar prestándole mucha atención durante mucho más tiempo. En cambio, con el remifentanilo, a los pocos minutos de sacarlo ya podemos ver que el efecto desaparece. Luego tenemos a la metadona, ¿sí? Que la metadona es un fármaco que se administra por vía oral, se puede dar en comprimido o en jarabe, y tiene algunas, si bien la potencia es similar a la de la morfina, tiene algunas características interesantes. La parte importante de la metadona es que tiene una vida media muy larga, de unas 40 horas. Eso lo hace un fármaco muy bueno para pacientes crónicos, para que no tenga que estar, digamos, repitiendo dosis como con la morfina. Sin embargo, esto es una cuestión personal, ¿sí? Yo no vi buenos resultados en pacientes que hicieron switch de morfina a metadona. Esto es algo personal igual, ¿eh? Yo la gente que vi que tomaba morfina y cambió a metadona, la verdad es que no vi que le fuese bien con el manejo del dolor. Sin embargo, esto de que tenga una vida media de 40 horas lo hace muy útil para intentar no tratar la adicción a opioides, pero sí intentar ser un fármaco accesorio para tratar una posible adicción. Después tenemos a la meperidina. La meperidina es un fármaco que se puede usar también, es un agonista total. Tiene algunas particularidades, ¿sí? Se sabe que es un opioide que tiene menor efecto a nivel parasimpático, es decir, por ejemplo, la mayoría de los opioides tienen la propiedad de contraer algunos esfínteres, como el esfínter de Oddi. En el caso de una pancreatitis, antes se desaconsejaba el uso de morfina precisamente por este miedo de contraer el esfínter de Oddi y de producir un empeoramiento del cuadro, pero se recomendaba más el uso de meperidina. Sin embargo, ahora se sabe que en realidad no tiene tanto impacto como se creía antes. En cuanto a las características de la meperidina, tiene una reducción del umbral convulsivo como efecto adverso característico y a su vez tiene efectos de tipo serotoninérgico, es decir, inhibe la recaptación de la serotonina, ¿sí? Y también estimula la liberación de serotonina. Por este motivo es uno de los pocos opioides que en caso de intoxicación, en vez de observarse miosis, vamos a observar midriasis. Luego tenemos al grupo de los antagonistas, ¿sí? Como la naloxona. La naloxona se usa fundamentalmente por vía parenteral, ¿sí? Generalmente es endovenosa. Tiene una vida media bastante corta, cercana a 1 hora. Y el principal uso es para intoxicaciones. Digamos, es muy frecuente encontrar en el ámbito hospitalario pacientes que, ya sea por descuido médico, por descuido de personal de enfermería o por, digamos, situación personal, se encuentran intoxicados por algún tipo de opioide. Digo situación personal porque no es raro encontrar algún paciente que, de tanto estar internado, por ahí aprendió a abrir el suero, ¿sí? Y bueno, ha pasado, ¿sí? Entonces, usamos la naloxona para las intoxicaciones. Generalmente es una cosa más de prueba y error. Digamos, uno encuentra al paciente que está con un sensorio disminuido, lo revisa y encuentra a lo mejor algunas señales, de las cuales voy a hablar en un ratito, pero señales de intoxicación por opioides. Y dice, bueno, voy a hacerle una prueba de naloxona. La prueba de naloxona es administrarle naloxona a ver qué pasa. Si uno le da la naloxona y el paciente sale, quiere decir que está intoxicado por opioides. Si no sale, bueno, habrá que buscar. Después está la naltrexona, que se administra por vía oral, tiene una vida media de 10 horas y se utiliza fundamentalmente para el tratamiento de la dependencia a opioides. Pará, ¿yo dije dependencia a opioides? Sí, dije dependencia a opioides. Hay algunos conceptos importantes que hay que sacar de esta clase, que son la tolerancia, la dependencia y la abstinencia, y todos se van a entender muy bien explicando uno solo, que es la tolerancia. Bueno, ¿qué es esto de la tolerancia? A ver, vamos a intentar entenderlo con algunos dibujos. Vamos a suponer que esta es una membrana celular, ¿sí?
y que estos receptores que están acá son receptores precisamente de opioides. Bueno, vamos a suponer que yo le tiro algunos opioides a los receptores y eventualmente los opioides interaccionan con dichos receptores. Para empezar, imaginemos que la respuesta máxima del sistema yo la voy a alcanzar con estimular solo 3 de todos estos receptores. Es decir, que en este dibujo, por ejemplo, si yo solo necesito 3 para activarlo, acá, si no me equivoco, hay 8, con lo cual hay 5 que están, entre comillas, al pedo, ¿sí? Solo necesito 3 para activarlo. ¿Qué es lo que va a pasar? Con tanto opioide dando vueltas, yo voy a activar muy rápido los receptores que yo necesito para obtener la respuesta máxima del sistema. Y por ende voy a observar el efecto muy rápidamente. Dentro de la célula va a haber un montón de procesos que van a ocurrir para intentar atenuar esta reacción debido a que yo le estoy dando demasiado sustrato, ¿sí? En realidad la célula lo hace de una forma mucho más mecánica, pero yo intento darle un sentido personal para que se entienda mucho mejor el concepto. Es como si la célula se diese cuenta de que yo le estoy dando demasiado de lo que necesita. Entonces, ¿qué es lo que hace? Y a través de segundos mensajeros, o a través de sistemas de fosforilación, o a través de otros sistemas que incluyen por ahí vías neuronales ya mucho más complejos, me desensibiliza lo que yo estoy intentando hacer, ¿sí? Sin embargo, la forma más sencilla de entenderlo es a través del down regulation, que también lo hace, ¿sí? Es decir, de la pérdida de receptores o de dejar de exteriorizar algunos receptores. De esta manera, yo empiezo a perder receptores hasta quedarme quizá con el número mínimo que yo necesito para alcanzar la respuesta máxima. De esta manera, al tener una densidad de receptores mucho menor, yo voy a necesitar darle mucho más sustrato al sistema para poder alcanzar nuevamente esa respuesta. Y en este momento estamos frente a un fenómeno de tolerancia, en donde yo, esta vez, necesito dar mucha más droga de la que tenía que dar antes para poder generar el mismo efecto. De este modo, también ocurre que seguimos hacia la dependencia. Es decir, cuando yo retire el fármaco, toda esta pérdida de sustrato que yo tengo va a hacer que el cuerpo no sea capaz de reestimular a los receptores para poder mantener la homeostasis del sistema funcionando como funcionaba antes, porque yo le dejé de dar un montón de sustrato. Y yo tengo ahora muy pocos receptores y el sistema está demasiado acostumbrado a todo ese sustrato que yo le estaba dando. ¿Se entiende? Entonces, para recortar un poco el asunto, ¿cómo funciona, por ejemplo, que yo dé un antagonista en personas que tienen dependencia? Bueno, si yo doy el antagonista solo, así, en una persona que está en plena abstinencia, voy a intensificar todo lo que son los síntomas del síndrome de abstinencia. Con lo cual, la mejor estrategia es darlo junto con una agonista, como por ejemplo la metadona. La metadona está bueno porque es un agonista que se puede dar por vía oral y que tiene una vida media larga, es decir, no hace falta que uno lo esté dando muy seguido. Y yo doy el antagonista para intentar, vamos siguiéndonos con los dibujitos, intentar hacer que eso que ocurrió en primera instancia con los receptores, es decir, haber interactuado demasiado con el agonista y haber generado un down regulation, ahora haga lo contrario. Al haber antagonista, lo que la célula va a intentar hacer es reexteriorizar receptores porque hay una sustancia que está bloqueando específicamente la unión del sustrato. ¿Se entiende? Por último, vamos a hablar de la intoxicación con opioides. Esto es muy sencillo. Vamos a ver una exacerbación de todos los efectos que vimos al principio. Es decir, va a haber una depresión respiratoria, depresión del sensorio y miosis puntiforme como tríada característica diagnóstica de la intoxicación. ¿Quiere decir que va a ser lo único que se va a observar? No, se van a observar otros efectos. Va a haber bradicardia también, por ejemplo. Va a haber también un hilo metabólico o paralítico también, ¿sí?
producto de la exacerbación de ese efecto de reducir la motilidad intestinal. Es decir, vamos a encontrarnos con un cuadro un poco más amplio, pero la tríada característica es esta, y no hay que olvidarse jamás que hay fármacos que pueden no cursar quizá con la miosis, como por ejemplo la meperidina. Entonces, habiendo dicho esto, a mí me parece que como resumen, si bien es escueto, es pequeño, nada, a mí me parece que va bien. Cualquier duda, cualquier pregunta pueden consultar. Su pregunta no incomoda. Así que bueno, hasta la próxima. Nada, esta es como la 10ª vez que tengo que grabar esto, porque soy un flor de pelotudo. Pero lo bueno es que de todo se aprende, porque es así. Es así. Bueno, 3, 2, 1. A ver si dejo de balbucear como un idiota. Y bueno, el día de hoy